Hola a todos. Soy Historias de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo y el mapa arrugado en mis temblorosas manos temblorosas mientras lo miraba con luz. Esto no estaba bien. El sendero haber regresado al campamento hacía horas en lugar de eso. Me encontré en una densa parte del bosque que no reconocía con sombras cada vez más largas, y el aire tomando un ominoso. Siempre me he enorgullecido de mi sentido de la orientación, pero a medida que la realidad de mi situación, a un miedo desgarrador de estar completa y completamente perdido en un desierto que parecía más amenazador a cada minuto que pasaba. Mantén la calma. Alex, murmuré a mí mismo, tratando de sofocar el pánico en mi pecho. Respire profundamente, inhalando el olor a pino y a tierra húmeda. Tierra piensa con lógica. Vuelve sobre tus pasos a encontrar. Pero al girarme para volver por donde había venido, me di cuenta con una sacudida de que no podía recordar en qué dirección los árboles parecían todos iguales. Sus ramas se extendían como dedos nudosos, dedos en la luz tenue que es cuando lo oí una ramita quebrarse seguida por el susurro de las hojas. Mi corazón saltó en mi garganta. «Hola», grité mi voz vergonzosamente temblorosa. ¿Hay alguien ahí? Silencio, luego otro chasquido. Más cerca esta vez que no se me olvide lo que me pasa correr, pero me obligué a quedarme quieto. Era probablemente un animal, razoné, un ciervo tal vez, o un mapache, nada que temer. Pero a medida que los sonidos se acercaban, no podía quitarme la sensación de que lo que fuera era demasiado grande para ser cualquier criatura del bosque, con la que estaba familiarizado, y se movía con propósito hacia mí. Retrocedí lentamente mis ojos, escaneando las sombras, que es cuando lo vi un parpadeo de luz en la distancia cálida, y como la ventana de una cabaña iluminada contra la oscuridad, el alivio inundó a través de mí la civilización seguridad. Sin pensarlo dos veces comencé hacia la luz, mi paso acelerando con cada paso, mientras me acercaba la silueta de una pequeña cabaña, que parecía vieja por años de duros inviernos y abrasadores. Pero en ese momento, era la vista más hermosa que jamás había visto. Me acerqué a la puerta con la mano cuando un tablón crujió detrás de mí. Me di la vuelta, y mi corazón se aceleró en el borde del claro. Había un hombre, era alto y delgado, con un rostro que hablaba de años pasados en él, pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Pálidos e intensos, parecían brillar en el crepúsculo. «Crepúsculo, pareces perdido», dijo su voz gruñona, y baja asentí, tratando de mantener el temblor de mi voz, y no sé qué es lo que me pasa a mí de alguna manera. Él sonrió, pero no llegó a sus ojos, y me dijo que no. A punto de cenar porque no entras, y te calientas cada película de terror que he visto que había visto. Extraño en el bosque, cabaña aislada, era el escenario para una docena de finales horripilantes. Finales, pero como otro viento frío, azotó a través del claro. Me di cuenta de que no tenía muchas opciones, era esto, o pasar la noche perdido en el cada vez más hostil bosque. «Gracias», dije siguiéndolo dentro. La cabaña era pequeña pero acogedora, iluminada por el cálido resplandor de las lámparas de aceite. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra proyectando sombras danzantes en las paredes. El hombre que se presentó como JN bulliciosa alrededor un tipo de estofado en cuencos de madera en tazones de madera. Me dijo, dándome un tazón. «Debe estar hambriento». Me di cuenta de que en mi pánico que no había notado el vacío en mi estómago. En el estómago tomé un sorbo cauteloso del era rico y sustancioso, con un sabor que no podía ubicar mientras comía. John me acribillaba a preguntas de dónde era yo, de qué me trajo a estos bosques. ¿Alguien sabe dónde estaba? Con cada respuesta sentí un creciente malestar. Su interés parecía demasiado agudo, su mirada demasiado atenta, pero me lo quité de encima como paranoia. Siendo hospitalario, me dije a mí mismo, un extraño amable, ayudando a un excursionista perdido. Cena. John me ofreció una cama para la noche. El bosque no es seguro. Después de oscurecer, me dijo con esa extraña sonrisa en los labios de nuevo. Todo tipo de criaturas salen. No me gustó la forma en que dijo criaturas, pero la alternativa de en la oscuridad del bosque, en el bosque negro como boca de lobo, acepté su oferta con tanta gratitud que pude reunir. El dormitorio era pequeña, con una cama estrecha contra una pared,
Cuando JN me hizo pasar, marcas de arañazos en el interior de en la madera, como si algo hubiera intentado desesperadamente. ¿Qué le pasó a la puerta? Tratando de mantener mi voz casual, la expresión de J se ensombreció por un momento. Volvió esa sonrisa inquietante. Mapaches dijo, pequeñas bestias astutas, siempre intentando meterse donde no les llaman. Asentí sin creerle ni por un segundo. ¿Pero qué opción tenía? Estaba a kilómetros de cualquier lugar en la cabaña de un extraño. Con noche cayendo rápido dormir bien, dijo John, mientras se iba cerrando la puerta. Tras de sí oí el chasquido de una cerradura. Mi corazón se aceleró. Estaba atrapada. Corrí hacia la ventana, pero estaba clavada los arañazos en la puerta. De repente los arañazos de la puerta no eran de algo tratando de entrar, eran de algo. Alguien tratando de salir. Pasé la noche acurrucado en un rincón esquina, agarrando mi mochila como un escudo. Cada grieta de la vieja cabaña, cada ráfaga de viento fuera, envió mi imaginación a toda marcha, lo que se había ido porque me había encerrado. Mientras primera luz del alba se colaba por la ventana, oí pasos que se acercaban, la cerradura giró y la puerta se abrió. John estaba allí de pie con esa sonrisa espeluznante en su cara, durmiendo bien como si encerrara a los huéspedes en sus habitaciones. Era un comportamiento, asentí, sin confiar en mi voz. Tenía que salir de aquí, pero necesitaba hasta que pudiera encontrar una oportunidad de escapar. «¿Está listo?», John dijo haciendo un gesto para que le siguiera mientras comíamos. La conversación hacia mi partida, realmente aprecio su hospitalidad, dije forzando una sonrisa. Pero debería irme. Mis amigos estarán preocupados por mí. La sonrisa de John vaciló por un momento. Amigos, pensé que habías dicho que estabas solo. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. Me refiero a la gente del camping. Se darán cuenta. Notarán que JN se inclinó hacia adelante, sus ojos pálidos. Ahora, dijo su voz con un tono peligroso. No hay necesidad de mentir. Ambos sabemos que nadie te busca. No hay necesidad de mentir. La silla raspando contra el suelo. Que me voy ahora, John. También se paró bloqueando mi camino hacia la puerta. Me temo que no puedo dejarte hacer eso, me dijo. Terriblemente solitario aquí, y no es a menudo tengo invitados. La forma en que dijo invitados me heló la sangre. Me di cuenta con horrorosa claridad que yo no era la primera persona en tropezar con esta cabaña, y si no actuaba rápido yo no sería la última. En un momento de desesperación, agarré mi tazón y lancé su contenido en la cara de John, que gritó en dolor y sorpresa. Momentáneamente cegado por el guiso caliente, aproveché mi oportunidad y corrí. Salí de la cabaña con los pulmones ardiendo, mientras tragaba el aire fresco de la mañana. Detrás de mí, podía oír a John gritando sus pasos pesados. Dando a Chase corrí más rápido que nunca en mi vida, chocando a través de la maleza, saltando sobre troncos caídos, ramas. Azotaron mi cara dejando rasguños que picaban. Pero yo no podía oír a John detrás de mí. Acercándose justo cuando pensé que mis piernas se rendirían, rompí a través de la línea de árboles. Allí en la distancia, vi un camino, civilización, seguridad, con un estallido final de la energía. Yo esprinté hacia ella. Un coche apareció en el horizonte y agité mis brazos gritando frenéticamente pidiendo ayuda. El coche se detuvo y una pareja mayor me miraron, sus caras marcadas con preocupación. No esperé a que hablaran. De un tirón abrí la puerta trasera y me lancé dentro. Me arrojé dentro del coche y grité: por favor, conduce. Mientras nos alejábamos, me atreví a mirar hacia atrás. Allí en el borde del bosque, vi a John, que estaba parado, y el coche desaparecía desde la distancia. Pude ver esa sonrisa aterradora, y nunca fui de excursión. Solo después de eso la policía buscó en la zona, pero no encontró rastro de la cabaña o de John. A veces me despierto tarde por la noche en un sudor frío, convencido de que puedo oír su voz gruñona llamándome desde la oscuridad, y en esas noches me quedo despierto hasta el amanecer, agradecido por las puertas cerradas y la seguridad de la civilización, sabiendo que en algún lugar de los oscuros y profundos JN sigue esperando a su próximo invitado. El paquete estaba en mi puerta, inocuo y marrón, dirigido a alguien que nunca había oído hablar de Sarah Mitchell, pero la dirección del remitente me produjo un escalofrío. Ravens. Y no sé qué hacer. Me quedé allí con la llave en la mano mirando el paquete como si de repente a la vida
Debería haberlo dejado allí, haber llamado a correos para explicar. Pero la curiosidad, ese maldito rasgo humano. Y no sé qué hacer con el paquete sorprendentemente pesado para Sue. Y lo llevé a mi apartamento. Me sentí diferente, como si el aire había cambiado con la introducción de esta caja misteriosa en la encimera de la cocina mirándola de la noche. Pero mi mirada se desviaba hacia ella. Las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Quién era Sarah Mitchell? ¿Por qué la dirección del remitente coincidía con el número de mi apartamento? ¿Y qué había? Era más de medianoche cuando finalmente cedí a la tentación. Me dije a mí mismo, solo buscaba un número de teléfono, alguna forma de contactar con el verdadero destinatario. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo la cinta. Cedió fácilmente bajo mí. Cuchillo, quité el papel marrón, revelando una simple caja de cartón debajo. Mi corazón latía con fuerza al levantar la tapa. La tapa. Dentro, entre periódicos arrugados, había una pequeña caja de madera tallada con símbolos, que no reconocí. Junto a ella había un papel doblado con manos temblorosas. Lo abrí. Sarah, ha llegado el momento. ¿Sabes lo que hay que hacer? El enigmático mensaje me produjo un escalofrío por la espina dorsal. La caja de madera. Mis dedos trazaron los extraños símbolos. Estaba cerrada. Una pequeña cerradura apenas visible. De los tallados fue cuando escuché un suave arañazo que salía del interior de la caja. La dejé caer como si estuviera ardiendo. Tropezando con el mostrador, el rasguño continuó creciendo más insistente. Lo que estaba dentro quería salir. El pánico se apoderó de mí y agarré la caja con la intención de tirarla por la ventana para librarme de esta pesadilla. Pero mis dedos se cerraron alrededor de ella. Una sacudida de electricidad me recorrió el cuerpo. Ante mis ojos, una habitación oscura, velas parpadeando, figuras encapuchadas cantando en un idioma que no entendía, caja aferrada a mi pecho. Los arañazos había cesado, pero podía sentir un débil, como un pequeño latido que emanaba desde dentro. Sonó mi teléfono haciéndome saltar número desconocido. Lo dejé en el buzón de voz, demasiado agitado para hablar un momento después. Un mensaje de notificación sonó. Sabemos que abre la caja completa el ritual, o sufrirás la sangre. Se me heló cómo sabían quiénes eran, y qué ritual. Pasé los siguientes días en un estado de frenesí paranoico. No salí de mi apartamento. No contestaba al teléfono. La caja estaba en mi mesita de café, recordatorio constante de la locura que había invadido mi vida. A veces tarde en la noche, oía el suave e insistente. Al tercer día llamaron a mi puerta. Me quedé helado. Apenas me atrevía a respirar por la mirilla. Vi a un hombre con uniforme de repartidor. Otro paquete para Sarah Mitchell. Me llamó, y el corazón me dio un vuelco. No contesté, rezando para que se fuera. Después de un momento le oí suspirar y dejar el paquete. Sus pasos retrocedieron por el pasillo. Esperé una hora, antes de abrir la puerta. El paquete era idéntico al primero. No lo dudé. Lo abrí de par en par. Allí en el pasillo dentro, había una llave pequeña, adornada e inconfundiblemente diseñada para la caja de madera. Junto con ella, estaba otra nota. El tiempo se acaba. Abre la caja, di las palabras, o vendremos por ti. Cerré la puerta de golpe, y no sé qué hacer con mi vida. Pero ¿quién me creería? Y si esta gente, quien quiera que fueran, y si estas personas, y que no se me olvide lo que me pasó. Caja delante de mí, la llave en la mano. Los arañazos habían empezado de nuevo, frenético, que nunca podía sentir el pulso de la cerradura del cuerpo, que aceleraba emparejando el de mi propio corazón con manos temblorosas. La cerradura se abrió con un chasquido en el silencio del apartamento. En el apartamento vacilé con la mano en la tapa. ¿Realmente quería ver lo que había dentro? ¿Tenía elección? Abrí la caja y una luz cegadora surgió del interior. En el fondo de mi corazón. Me protegí los ojos sintiendo una ráfaga de viento que parecía venir de todas partes. Y de ninguna a la vez. Cuando bajé el brazo, jadeó flotando por encima de la caja abierta. Fue un pequeño orbe pulsante de energía. Vibraba con poder, enviando ondas de calor y frío, que me bañaban en ráfagas alternas.
y de alguna manera imposiblemente podía oírlo susurrar, decir las palabras que siseaba en una voz, que era un millar de voces, completar el ritual. Cumple tu destino. Me tropecé derribando una lámpara en mi prisa por huir. El orbe siguió creciendo sus susurros, convirtiéndose en un coro ensordecedor. Las palabras, pero yo no sabía las palabras. Yo no era Sarah Mitchell. Esto no era para mí. El orbe pulsaba furiosamente. Zarcillos de energía abrazando las paredes y muebles. La temperatura en la habitación, se disparó el sudor derramándose por mi cara, mientras me acobardaba en un rincón. Tú eres el elegido. Las voces gritaban. Tú debes completar el ritual en ese momento de terror y confusión. Un recuerdo la visión que tuve cuando toqué la caja por primera vez. Toqué la caja, las figuras encapuchadas, los cánticos sin pensar. Empecé a repetir las palabras que había oído en un idioma que no entendía. El orbe se iluminó y se expandió llenar la habitación. Sentí que me levantaba del suelo suspendido en la energía pulsante. El canto se hizo más fuerte. Mi voz se unió con los miles de otros. Y entonces de repente, silencio, me encontré de pie, en el en medio de mi destruida sala de estar. La caja abierta y vacía a mis pies, orbe había desaparecido, pero podía sentir su energía por mis venas. Supe con una certeza que me aterrorizaba, que el mundo había cambiado. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Me acerqué con cautela mirando a través un grupo de personas en el pasillo vestidas con oscuras. El de delante sonreía, y lo reconocí. Le reconocí como el repartidor de antes. Bien hecho, Sarah, dijo. La puerta seguía cerrada, o debería decir, recipiente de los antiguos. Cumplir tu verdadero propósito. Me quedé helada mientras la realidad de mi situación no era Sarah Mitchell. Mitchell nunca había sido Sarah Mitchell. Pero había abierto la caja, había dicho las palabras, y ahora, para bien o para mal, me había convertido en ella mientras abría la puerta para enfrentarme a mi nuevo destino. Un pensamiento resonó en mi mente. Nunca jamás abras un paquete que no vaya dirigido a ti. Nunca sabes qué tipo de caja de Pandora. Las figuras vestidas entraron en mi apartamento. Sus caras una mezcla de reverencia y anticipación. El líder se me acercó, me tendió la mano, me dijo que había mucho que hacer, mucho por hacer. Tomé su mano sintiendo los últimos vestigios de mi antigua vida, se escapaban lo que fuera que me esperaba. El juego cósmico del que me había convertido, en parte sin saberlo. No había vuelta atrás, ahora el paquete había sido entregado, el ritual completado. Y yo, el elegido accidental, estaba a punto de entrar en un mundo que nunca supe, que no sabía que existía mi antigua vida. No pude evitar preguntarme cuántas otras Sarah Mitchells estarían recibiendo paquetes que no eran para ellas, desatando fuerzas que no podían comprender. Y cuántos de ellos, como yo, cambiarían para siempre por un simple acto de curiosidad. Fuera de lugar, la puerta se cerró tras nosotros, con un ominoso clic. Mi viaje como el recipiente de los antiguos había comenzado todo por un paquete que nunca debería haber sido mío. El cartel de bienvenido a Millbrook parpadeó en un instante, pintura descolorida, desprendiéndose de la madera desgastada. Parpadeé seguro de que me lo había imaginado. Llevábamos horas conduciendo por esta carretera desierta, signo de civilización que habíamos. ¿Has visto que le pregunté a su vez a mis amigos en el asiento trasero? Jake, su nariz enterrada en su teléfono. Gruñó Sarah. No se comprometió con el designada. Frunció el ceño ante el mapa a través de su regazo. Millbrook. Que no está en aquí. Murmuró trazando nuestra ruta con que no está aquí. Murmuró trazando nuestra ruta con el dedo. En el estómago, el sol se ponía pintando el cielo de tonos naranja y púrpura, proyectando largas sombras en la carretera vacía. Tal vez deberíamos volver atrás, sugerí, mis nudillos blanqueando en el volante, que es cuando vimos una ciudad aparentemente materializándose de la neblina crepuscular. Casas pintorescas alineadas, calles tranquilas, sus ventanas oscuras y poco atractivas. Una solitaria luz de la calle parpadeaba en una intersección, arrojando un resplandor inquietante sobre la desierta calle principal. Encantador, dijo Jake, finalmente levantando la vista de su teléfono, el sarcasmo en su voz. No podía ocultar el nerviosismo por debajo. Me detuve en una señal de stop, mirando por las calles vacías. Algo, pero no podía poner mi dedo en la llaga. El silencio era opresivo, solo roto.
solo por el ralentí de nuestro motor. Vamos a través de Sara. Sa, dijo su voz apenas por encima de un susurro. La autopista al otro. Asentí presionando suavemente el acelerador. Nos arrastramos por la ciudad, faros iluminando escaparates, tiendas abandonadas. Césped era como si toda la población simplemente desapareció. Estábamos a mitad de camino a través de la ciudad, cuando nuestro motor chisporroteó y murió. No, murmuré girando la llave frenéticamente. El motor arrancó, pero se negó a la voz de Jake. Era de mirada tensa. Seguí su mirada y sentí que se me helaba la sangre frío. Las figuras emergían de las sombras. Sus movimientos lentos y deliberados convergían hacia nuestro coche de todas direcciones, sus caras ocultas en la creciente oscuridad. «Cierra las puertas», Sara gritó, pero yo ya estaba tanteando con los controles. El clic de las cerraduras en la noche tranquila. La noche tranquila nos sentamos allí. Corazones golpeando como las figuras se acercaron. Pude distinguir sus rasgos ahora en blanco. Expresiones, ojos que parecían brillar en la tenue en la oscuridad. Un golpecito en la ventana. Me hizo saltar una anciana. Se paró allí, su cara a pulgadas del cristal. Su boca se movía formando. Y no sé qué hacer de mi juicio. Abrí la ventana y me pregunto si me puede ayudar. El coche se estropeó. La cara de la anciana se dividió en una sonrisa, revelando, y me dijo que si no le importaba podemos ayudarte. Dijo su voz rasposa y fría. Te hemos estado esperando. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Esperándonos, su sonrisa se ensanchó ácido. Hace tanto tiempo que no recibimos visitas. Hace tanto que no podemos alimentarnos. Cerré la ventana de golpe, mi corazón acelerado. Necesitamos salir de aquí ahora. Jake ya estaba probando las puertas traseras, pero no se movían. Estaban atascadas. Gritó, pánico evidente en su voz. Figuras estaban presionados contra el coche. Ahora sus manos dejaban manchas en las ventanas. Podía oír un canto bajo las palabras indistinguibles pero llenas de malicia. Sara soltó un grito estrangulado. Las miré a las ventanas y vi con horror cómo el cristal comenzaba a empañarse, intrincados patrones de escarcha, extendiéndose por toda la superficie. La temperatura dentro del coche se desplomó. Nuestra respiración salía en bocanadas invisibles. ¿Qué está pasando? No tenía una respuesta. Giré la llave de nuevo rezando, para que el motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió a la vida. «Agárrate», grité golpeando el coche, y la tracción nos tambaleamos hacia adelante, las de la vida y de la muerte. No bajé la velocidad, no miré atrás, y no te preocupes por mí. Las calles de la ciudad parecían cambiar y cambiar, a medida que aceleramos a través de ellos, puntos de referencia familiares que aparecen en lugares imposibles. Cada giro nos llevaba de vuelta al centro de la ciudad, la risa de la vieja, de la anciana resonando en nuestros oídos. «No podemos salir», Sara sollozaba desde el asiento trasero. «No nos dejarán salir». Apreté los dientes, mis dientes. Determinación reemplazando al miedo. «Sí, podemos. Tenemos que hacerlo». Giré bruscamente a la derecha en el pavimento. Al final de la calle, estaba el cartel de Bienvenidos a Millbrook. Nuestra salida, el motor gimió. Como yo, empujado a sus límites. La muestra creció en nuestro parabrisas. Jeté de repente. Un muro de gente del pueblo. Se materializó ante nosotros, sus ojos brillando con una luz de otro mundo. Vacilé una fracción de segundo. Pisé el acelerador con más fuerza. Grité mientras nos estrellábamos contra la multitud. Hubo un ruido sordo y enfermizo, y entonces atravesamos el cartel de Bienvenidos a Millbrook. Desapareció en nuestro espejo retrovisor, junto con la ciudad de pesadilla que condujimos en silencio para miles. La adrenalina lentamente. No fue hasta que los primeros rayos del amanecer se asomaron por el horizonte que finalmente me sentí lo suficientemente seguro como para parar. Nos sentamos allí, en el lado de la carretera, tratando de procesar lo que había. El coche estaba abollado y arañado, de que los sucesos de la noche no eran solo una alucinación compartida. ¿Qué eran? Finalmente preguntó su voz. Orar, sacudí mi... No lo sé, y no quiero saberlo. Jake, que había estado inusualmente callado. Hablo, chicos. Miren esto. Él sostuvo su teléfono mostrándonos una búsqueda en la web.
que había hecho una vez que volvimos a estar a tiro. El titular me hizo correr la sangre frío. Millbrook. La ciudad que desapareció. El artículo pasó a describir cómo hace años toda la población de Millbrook había desaparecido. De la noche a la mañana no se encontró nada. El pueblo había sido abandonado y se había dejado pudrir. Pero estábamos allí. Sara susurró. Los vimos. Arranqué el coche, mis manos temblando un poco. Salgamos de aquí. No quiero volver a tomar un atajo. No quiero volver a tomar un atajo a la autopista. No podía quitarme la sensación de que habíamos escapado de algo antiguo y hambriento, algo que estaría esperando a que el próximo viajero desprevenido tropezaran en su trampa. Pisé el acelerador con más fuerza, deseoso de distancia entre nosotros y Millbrook, pero incluso cuando las millas pasaban, no podía escapar del recuerdo de aquellos ojos brillantes, o las palabras de la anciana resonando en mi mente. Te hemos estado esperando por ti. Me estremecí, sabiendo que en algún lugar detrás de nosotros, en una ciudad que no debería existir, seguían esperando, y recé para que nunca nadie más, y que no se me olvide Millbrook. El aire en el laboratorio se sentía diferente esa noche, más espeso de alguna manera, cargado con una energía que hizo que los pelos de la nuca había estado trabajando hasta tarde, como de costumbre, revisando los datos de nuestros últimos experimentos, pero algo no estaba bien. Los números no cuadraban, y el silencio en la normalmente bulliciosa de investigación era ensordecedor. Ensordecedor. Me estiré la espalda crujiendo tras horas encorvado frente al ordenador. Fue entonces cuando noté un tenue resplandor azul que emanaba de debajo de la puerta de la oficina del Dr. Erickson. De la oficina del Dr. Erickson, que se había ido hacía horas, junto con el resto del personal. La curiosidad me acerqué a la puerta, y mis pasos resonaron. En el pasillo, vacío mientras me acercaba, pude oír un zumbido apenas audible pero inconfundible. Mi mano vacilaba en el picaporte, el pomo de la puerta sabía que no debería estar. Pero algo me empujaba. La puerta crujió al abrirse, y jadeé. La oficina del Dr. Erickson, normalmente inmaculada. Oficina del Dr. Erickson estaba desordenada, esparcidos por todas partes, y extraños símbolos estaban garabateados en sus pizarras blancas. Pero lo que me llamó la atención fue la fuente del resplandor azul, un pequeño dispositivo en su escritorio pulsando con una luz de otro mundo. Me acerqué paralizado. El dispositivo parecía nada que hubiera visto antes. Era aproximadamente del tamaño de una pelota de softball, cubierta en intrincados grabados que parecían cambiar y cambiar. Mientras miraba, el zumbido se hizo más fuerte a medida que me acercaba, y podía sentir una extraña vibración en el aire sin pensarlo. Estiré la mano para tocarla. El momento en que mis dedos hicieron contacto, una sacudida de electricidad se disparó a través de mi cuerpo. Imágenes extrañas destellaron ante mis ojos. Paisajes, criaturas extrañas, tecnología más allá de mi imaginación. Y entonces la oscuridad me hizo caer al suelo. Mi cabeza palpitando. ¿Cuánto tiempo había estado en el piso? Mi cabeza palpitaba, el estómago cayéndome. Las horas habían pasado, pero me parecieron solo segundos. Y no me lo puedo creer. Dispositivo había desaparecido en su lugar. Había una nota escrita con el garabato desordenado del Dr. Erickson. Si estás leyendo esto, lo siento. Nunca debiste ver esta carrera antes que te encuentren a ti. También mi mente corrió. ¿Quiénes eran todos ellos? ¿En qué me había tropezado? Yo no tuve tiempo de reflexionar. Un ruido en el pasillo me congeló. Pasos pesados y decididos. Me agaché detrás de la mesa del Dr. Erickson. Del Dr. Erickson. Mi corazón latía tan fuerte, estaba seguro de que me delataría. La puerta se abrió y entraron dos hombres. Eran bajas, pero pude distinguir fragmentos de su conversación comprometida. Necesitamos contener esto. ¿Qué pasa con la chica? La nueva investigadora sabe demasiado. Ocúpate de ella. Me tapé la boca con una mano para reprimir un grito ahogado. Estaban hablando de mí. Tenía que salir de allí tan silenciosamente como pudiera. Que pudiera. Me arrastré hacia la ventana. Era una caída larga a la tierra, pero yo no tenía opción. Justo cuando estaba a punto de hacer mi movimiento, una mano apretó abajo y no sé qué hacer, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer en algún lugar. Preguntó su voz escalofriantemente. Y que no se me olvide lo que me pasa en su plexo solar. El gruño.
Su agarre se aflojó lo suficiente para que yo liberarme. Salí corriendo hacia la puerta. La adrenalina corría por mis venas. El pasillo era un borrón mientras corría las alarmas que sonaban a mi paso. Podía oír gritos detrás de mí. Pasos dando chase tomé en el pasillo de mi casa, en la disposición laberíntica de las instalaciones. A través de un conjunto de puertas dobles, y me encontré en el laboratorio principal. Experimentos se alineaban en las paredes más extraño que el anterior. Pero no tuve tiempo para contemplar la extrañeza de todo. Necesitaba una salida. Fue entonces cuando vi en la esquina del laboratorio, parcialmente escondida detrás de una gran pieza de equipo, había una puerta que nunca había visto antes. Estaba sin marcar, sin manija visible. Pero cuando me acerqué, se deslizó abierto silenciosamente. Sin vacilar me precipité. La puerta se cerró tras de mí, con un suave silbido que me sumió en la oscuridad durante un momento. El pánico amenazó con entonces. Las luces se encendieron revelando un largo pasillo estéril, que parecía no tener fin. Luego a correr, el pasillo parecía interminable sin vueltas ni puertas a la vista, justo cuando estaba empezando a pensar que había cometido un terrible error. Vi algo adelante, otra puerta, está brillando con la misma luz azul espeluznante como el dispositivo de la oficina del doctor Erickson. Mi mano temblando cuando mis dedos tocaron el frío metal, que la misma sacudida de electricidad corrió a través de mí. Más visiones destellaron ante mis ojos. Pero esta vez no eran solo imágenes al azar, sino información, cosas más allá de nuestro mundo, más allá de nuestra comprensión de la ciencia, y la realidad puerta se abrió revelando no otra habitación o pasillo, sino un vórtice de energía. Me quedé en el umbral de mi mente tambaleándose por la afluencia de información y la visión imposible que tenía ante mí. Sabía con una certeza que me aterrorizaba que atravesar ese portal, cambiar todo lo que nunca sería capaz de volver a mi antigua vida, mi antigua comprensión del mundo. Pero quedarse significaba captura. Posiblemente peor. El sonido de pasos acercándose hizo la decisión, y no sé qué hacer con mi vida. Lo desconocido. La sensación fue indescriptible. Se sentía como si estuviera siendo desgarrado y vuelto a juntar molécula por molécula. Colores para los que no tenían nombres se arremolinaban a mi alrededor. Ecuaciones y fórmulas bailaban a través de mi visión, explicando el tejido mismo del universo. Y de repente todo terminó. Me encontré de pie, en una vasta cámara diferente a todo lo que había visto. Las paredes estaban hechas de un material que parecía cambiar, a veces sólido, a veces translúcido. Extrañas máquinas zumbaban y pulsaban propósito más allá de mi bienvenido doctor Levine. Una voz dijo detrás de mí. Detrás de mí, me giré y vi al doctor Erickson Drive, Erickson de pie, pero parecía diferente. Más viejo, pero de algún modo más vital. Sus ojos contenían una sabiduría y una tristeza que no había estado allí antes. ¿Qué es este lugar? Voz apenas por encima de un susurro que pasa. El sonrío. Pero no llego a sus ojos. Es donde realmente empujamos los límites de la ciencia, donde exploramos realidades más allá de la nuestra. Mientras hablaba, más gente entraba en la cámara. Algunos parecían humanos, otros decididamente. No todos me miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Se suponía que no ibas a enterarte del Dr. Erickson, no todavía. Pero ahora que estás aquí, tienes una elección que hacer, que tomar. Señaló un aparato en un pedestal cercano. Pedestal cercano. Parecía una versión más avanzada del que había tocado en su oficina. Puedes volver, borraremos tu memoria, y puedes volver a tu antigua vida. O puedes quedarte y unirte a nosotros, ayudarnos a desvelar los secretos del multiverso. Pero sepan esto, si eligen quedarte, no hay vuelta atrás. Tu antigua, todos los que has conocido o amado, se perderá para siempre. Me quedé allí, mi mente, una parte de mí. Quería volver corriendo por ese portal para olvidar todo que había visto y volver a la cómoda de mi vida anterior. Pero una parte, mayor parte, la parte que siempre me había empujado a cuestionar, a explorar, a buscar lo desconocido, sabía que solo había una. Respiré hondo y me acerqué hacia el dispositivo. ¿Por dónde empezamos? El rostro de Erickson esbozó una sonrisa genuina. Esta vez, bienvenido al equipo, doctor Levine. Levine, tenemos mucho que enseñarle. Los demás se reunieron alrededor, ansiosos por comenzar mi iniciación en este nuevo mundo de infinitas posibilidades. No pude evitar sentir una mezcla de excitación y terror. No tenía ni idea de lo que me esperaba.
Qué maravillas o horrores que podría encontrar. Pero sabía una cosa, que mi vida nunca volvería a ser la misma otra vez. Y como miré hacia afuera en las cambiantes paredes de la cámara, vislumbres de otros mundos, otras realidades. Me di cuenta de que mi viaje a lo desconocido acababa de empezar. El viejo hotel victoriano se alzaba ante mí, su fachada desgastada, un marcado contraste con el pintoresco encanto que prometía el folleto. Mientras subía la maleta por los escalones chirriantes, un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con la brisa otoñal. Brisa de otoño. Algo en este lugar se sentía. Reservé una estancia de fin de semana por capricho desesperado, por un descanso de mi agitada vida de la ciudad. El Willow Creek había parecido perfecto, aislado, histórico, y supuestamente el hogar de los mejores panqueques de arándanos en el estado. Pero allí de pie, llave en mano, no podía evitar la sensación de que había cometido un terrible error. Abierta antes de que pudiera insertar la llave, revelando una mujer menuda con el pelo de plata y ojos azules penetrantes. Su sonrisa era cálida, pero no le llegaba a los ojos. Ojos, bienvenidos a Willow Creek Inn. Ella dijo, su voz dulce como el almíbar. Usted debe ser Emily. Te estábamos esperando. Una sonrisa tratando de ignorar el malestar que crecía en mi estómago. Esa soy yo. Gracias por recibirme. Me hizo pasar al interior charlando sobre la historia de la posada, pero yo solo escuchaba a medias. Mi atención, atraída por los extraños símbolos tallados en la barandilla de madera, parecían antiguos, casi rúnicos. Su habitación está en el tercer piso. La encargada, que se presentó como la señora Holloway, dijo, devolviéndome al presente la última puerta a la derecha. En el comedor principal. No llegue tarde. Tarde. Había algo en su tono, un indicio de amenaza. Sacudí la cabeza, reprendiéndome por ser paranoico. Estaba aquí para relajarme. No para inventar. No había ninguno mientras subía las escaleras. No pude evitar notar cuán silenciosa era la inn. No se suponía que había otros huéspedes que el folleto había mencionado. El lugar estaba lleno en esta época del año. Mi habitación era pequeña pero acogedora, con papel pintado de flores y una cama con dosel que parecía que pertenecía aún de un museo. Deshice las maletas de los jardines. Antes de la cena, los jardines detrás del final eran hermosos, un derroche de colores otoñales. Pero a medida que me adentraba en la propiedad, noté algo extraño escondido entre los árboles y arbustos. Había pequeñas estatuas, sus rasgos desgastados por el tiempo. Todas parecían mirar hacia el interior, sus ojos en blanco de alguna manera, acusando una ramita que se quebró detrás de mí. Y giré alrededor de un hombre alto y delgado con un delantal de jardinero atado a la cintura. Su sonrisa era amistosa, pero había algo inquietante en sus ojos. Me pregunto si estaba disfrutando de los jardines. Su voz gruñona. Asentí, tratando de mantener la voz firme. Son preciosos. Esas estatuas. Son interesantes. Su sonrisa vaciló por un... Ah, sí. Son reliquias familiares. Mejor no prestarles demasiada, antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Sonó la campana de la cena. La sonrisa del jardinero, sonrisa demasiado amplia y brillante. Mejor darse prisa ahora, señora Holloway. No le gusta que la hagan esperar a la señora Holloway. No le gusta que la hagan esperar. Mente se arremolinaba con preguntas al entrar en el comedor. Me sorprendió ver a otros invitados ya sentados. Eran 5. Todos de mediana edad, o todos me miraban con una intensidad que hizo que se me erizara la piel. La señora Holloway apareció en mi codo, me guía a un asiento vacío. Me alegro de que pudieras unirte a nosotros. Emily, estábamos a punto de empezar comida. Estaba deliciosa, pero apenas la probé. La conversación alrededor de la mesa era y extraña, llena de bromas internas y miradas significativas que me excluían. Y cada vez que intentaba hacer una pregunta sobre la posada o los otros invitados, tema cambiaba rápidamente mientras servían. Se sirvió un sorbete rojo sangre que la señora Holloway insistía en que era su receta especial. Me di cuenta de que los otros huéspedes me miraban expectantes. La sala parecía contener la respiración, aliento. Cuando di mi primer bocado, el sabor explotó en mi lengua como nada que hubiera probado antes. Era delicioso, pero había una amargura subyacente, que me inquietó. Una ola de mareo me invadió. ¿Estás bien, querida? Holloway. Su voz sonaba distante y distorsionada. Debería acostarse. Intenté levantarme, pero
pero mis piernas parecían de plomo, las caras de los otros invitados en máscaras grotescas. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue la sonrisa de la señora Holloway, ya no cálida pero depredadora. Me desperté con un sobresalto. La cabeza me latía con fuerza. Estaba de vuelta en mi habitación, aunque no recordaba cómo había llegado hasta allí. El reloj de la mesilla de noche marcaba mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad. Me di cuenta con una sacudida que no estaba solo. Figuras sombrías alrededor de mí, la cama, sus rasgos indistintos en la oscuridad. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Me quedé paralizado sin poder moverme o hablar como las figuras se inclinaron más cerca. Uno de ellos habló, su voz un susurro seco, susurro que parecía venir de todas partes, y de ninguna. A la vez ella es perfecto. El ritual puede comenzar. El pánico surgió a través de mí, rompiendo el hechizo que me mantenía inmóvil. Me levanté corriendo de la cama y hacia la puerta, pero estaba cerrada. La llave no estaba a la vista. Las sombras avanzaron, sus formas cambiando, y se retorcían en formas imposibles contra la pared, desesperadamente buscando una salida. Fue cuando lo vi un pequeño trapo en el techo, casi oculto por las molduras ornamentadas. Sin pensarlo, me agarré a la silla del escritorio y subí empujando el trapo con todas mis fuerzas. Cedió con un gemido y me tiré hacia arriba. En aún oscuro y mohoso espacio del ático, podía oír las sombras abajo, sus susurros creciendo e insistentes. Me arrastré por la oscuridad. Las telarañas se aferraban a mi cara y brazos hasta que encontré otro trapo. Este se abrió en un pasillo que no reconocí. La posada parecía haberse transformado en la noche. Los pasillos se retorcían y giraban de maneras que desafiaban lógica, y las pinturas en las paredes parecían mirarme. Mientras corría más allá, podía escuchar cánticos procedentes de algún lugar en lo profundo del edificio esquina, y me encontré en la parte superior de la escalera principal. La puerta principal estaba justo debajo de mi oportunidad de escapar. Empecé a bajar los escalones. Los vi señorita Holloway, el jardinero, y los otros invitados de pie en un círculo en el vestíbulo. Llevaban túnicas ahora carmesí profundo con esos símbolos extraños bordados en... La señora Holloway levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. El amable portero sustituido por algo antiguo y hambrienta. «Aquí estás, querida», dijo su voz resonando con poder. «Te hemos estado esperando. Es hora de que ocupes tu lugar en el círculo». Me di la vuelta para subir escaleras, pero las sombras estaban allí bloqueando mi camino. Estaba atrapada. «¿Por qué haces esto?» Mi voz temblando. «¿Qué quieres de mí?» El jardinero se adelantó, su cara en una sonrisa cruel. «Necesitamos sangre nueva. Sangre nueva, energía fresca para mantener nuestro pequeño. Y tú, querida, eres perfecta. Y tú, querida, eres perfecta». Me di cuenta con horror que los símbolos en sus túnicas se movían deslizándose como seres vivos. El canto se hizo más fuerte y podía sentir una presión en el aire como el momento antes de una tormenta. Desesperada, me abalancé, empujando a la señora Holloway y haciendo la puerta. Pero cuando mi mano se cerró alrededor de la perilla, un dolor abrasador disparó a través de mi brazo. Miré hacia abajo para ver uno de esos símbolos quemándose en mi piel. La puerta se abrió, pero en lugar de los jardines y el camino más allá, solo se arremolinaba la oscuridad. Me quedé en el umbral de la puerta. La oscuridad me llamaba. En ese momento comprendí que tenía que tomar una decisión. Podía rendirme a cualquier ritual que había planeado convertirse en una parte de este retorcido lugar, o podía adentrarme en lo desconocido frente a cualquier horror que acechaba en ese vacío arremolinado. Con una última mirada a los grotescos rostros de mis captores, hice que la oscuridad me envolviera. La oscuridad me envolviera. Me gustaría decir que escapé, que encontré mi camino de regreso a mí. Pero la verdad es que no estoy seguro dónde estoy, o en qué me he convertido. A veces vislumbro otros lugares, otras realidades. Y a veces, en momentos de tranquilidad, oigo lo único que sé con certeza. Es esto: ten cuidado donde eliges quedarte. Algunos extremos atienden a más que cansado, y algunas vacaciones pueden durar una eternidad. Lo primero que noté cuando entré en mi nuevo apartamento fue el silencio. No la tranquilidad de un edificio bien aislado,
sino una opresiva quietud que parecía tragarse cada sonido de mis pasos, que normalmente resonaban en los suelos de madera amortiguados, como si caminara sobre algodón, incluso el ruido sordo de mi maleta contra el suelo. El suelo estaba extrañamente silenciado. Me había emocionado encontrar este lugar un espacioso de un dormitorio en el corazón de la ciudad, por un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Mientras estaba en la entrada, un escalofrío corriendo por mi columna vertebral. A pesar del verano, el calor del verano afuera, empecé a preguntarme si Sara, murmuré para mis adentros. Mi voz sonaba extraña. En el silencio. Es solo un apartamento. Empecé a desempacar, tratando de sacudirme el malestar que se había apoderado de mí. El anterior inquilino había dejado algunos muebles, un sofá maltrecho, una mesa de comedor desvencijada y un gran espejo antiguo que dominaba una de las paredes del salón. Al pasar junto a él, juraría haber visto algo moverse en su reflejo justo al borde de mi visión. Pero cuando me volví para mirar, no había nada. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. El silencio era ensordecedor, roto, solo por el crujido ocasional de la madera que se asentaba, madera que parecía demasiado ruidoso en la quietud alrededor de AM. Lo oí, un suave golpeteo como uñas sobre cristal. Parecía venir del salón. El corazón palpitando. Salí sigilosamente de la cama. El TEN se hizo más fuerte. A medida que me acercaba en la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas, pude ver la fuente. El espejo. Algo se movía dentro de él. Una forma oscura que no emparejaba mi reflejo. Me congelo, incapaz de mirar. A medida que la forma se hacía más nítida, era un rostro demacrado y pálido, con ojos que brillaban en la oscuridad, una mano en la oscuridad, una mano del otro lado, dedos largos y veloces, empujar a través. Grité el sonido escandalosamente fuerte en la cara en el espejo. Se retorció en una sonrisa grotesca y desapareció tan rápido como había aparecido. Pasé el resto de la noche acurrucada en mi cama con las luces encendidas de la noche. Acurrucado en la cama, con las luces encendidas, me convencí de que había sido una pesadilla producto del estrés y hiperactiva. Pero a medida que pasaban los días, los sucesos extraños se volvieron imposibles. De los objetos se movían, cuando yo no miraba, siempre un poco fuera de lugar. El golpeteo venía por la noche, a veces desde el espejo, a veces desde las paredes o las ventanas. Y siempre había ese silencio opresivo, como si el mismo aire contuviera su de la vida y de la muerte, y encontrar otro lugar donde vivir. Pero cada vez que hacía planes para mudarme, algo salía mal. Mi coche, mi cuenta bancaria, se vaciaba, seriamente vacía. Posibles nuevos apartamentos se caían en el último minuto. Era como si el propio edificio conspirara para mantenerme allí. Se convirtió en un mes, y me encontré acostumbrándome a la extrañeza. Evitaba mirar directamente al espejo. Ignoraba los golpecitos. Noche fingía no darme cuenta cuando las cosas no estaban donde las había dejado. Me decía a mí misma que me estaba adaptando, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo de la realidad. Fue un martes por la noche cuando todo cambió. Estaba cocinando la cena, picando verduras con quizás más fuerza de la necesaria, cuando me corté una gota de sangre. Cayó al suelo, y el apartamento pareció estremecerse. Silencio, y siempre presente, de repente se rompió. El aire se llenó de un zumbido cada vez más fuerte. Las luces parpadeaban, y podía oír, y oía susurros que venían de todos los rincones de la habitación, atraído por un impulso que no podía explicar. El espejo vibraba en su superficie, ondulando como el agua, y en sus profundidades, yo podía ver docenas de caras, todas pálidas y demacrados, todos con la misma expresión desesperada, una cacofonía de súplicas: libéranos. Yo, y no sé qué hacer con ellos, y no me dejéis en paz, ¿qué es lo que quieres? Una cara se puso adelante, y no sé qué hacer. Una mujer, sus ojos hundidos, y no sé qué hacer con él. Atrapados por el hambre de este lugar, se alimenta de nosotros, de nuestro miedo y desesperación. Pero tú puedes acabar con esto. Negué con la cabeza. No entiendo cómo puedo ayudarte. La expresión de la mujer se volvió urgente. La sangre. Ella dijo: tu sangre. Esa es la llave. Voluntariamente dada. ¿Puede romper el hechizo, por favor? Ayúdanos antes de que pudiera.
El espejo se quedó inmóvil. Los rostros. El apartamento se quedó en silencio una vez más. Pero ahora se sentía diferente, expectante, como si esperara mi decisión. Pasé los siguientes días en un desgarro entre la incredulidad y una creciente certeza de que lo que había visto era real. Investigué la historia del edificio, descubriendo un patrón de desapariciones y sucesos extraños que se remontaban décadas anteriores, inquilinos que habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás todas sus pertenencias, informes de extraños ruidos extraños y sombras en movimiento. Más profundo encontré menciones de un viejo ritual, algo sobre sangre libremente dada bajo luna llena. Los detalles eran vagos, pero todo parecía apuntar al espejo en mi sala de estar. La próxima luna llena era en 3 días. Sabía que tenía que tomar una decisión: abandonar este apartamento maldito e intentar olvidar todo lo que había visto, o podía quedarme y tratar de ayudar a las almas que había vislumbrado en el espejo. Cuando llegó la noche de luna llena, de pie ante el espejo, un pequeño cuchillo en mi mano. El apartamento estaba vivo con la energía. El aire espeso con la luz de la luna entraba por la ventana, proyectando un etéreo en la superficie del espejo. Respiré hondo y tomé una decisión. Apreté el cuchillo contra la palma de mi mano con una mueca de dolor, cuando se clavó en mi piel una línea roja, y me puse en contacto con el espejo. Lo doy libremente, dije mí, y no me dejas que te cuide de mí el hechizo, y liberarte. En el momento que mi sangre tocó el cristal, todo cambió. La superficie del espejo onduló y se arremolinó, y pude oír un sonido como de cristal rompiéndose. Aunque el espejo, la habitación se llenó de una luz cegadora, y pude sentir una ráfaga de viento que llevaba consigo los susurros de 1000 voces. Cuando la luz se desvaneció y mi visión se aclaró, el apartamento parecía diferente, más luminoso, como si se hubiera levantado un velo. El silencio opresivo se había ido, reemplazado por los sonidos normales de una ciudad. Y el espejo era un espejo que no reflejaba nada, más que mi propia cara. En los días que siguieron, supe la historia completa de mis vecinos. Personas reales que de alguna manera nunca había visto antes. De que el edificio había estado bajo una maldición por generaciones, atrapando las almas de sus inquilinos y alimentándose de su energía. Mi sangre, voluntariamente dada, había roto el hechizo. Pensé en mudarme, dejar atrás los recuerdos de esos meses aterradores, pero al final decidí quedarme. Prisión ahora se sentía como un hogar, y a veces cuando la luz da en el espejo justo, veo caras sonrientes, los que liberé, dándome las gracias por romper sus cadenas. Mientras escribo esto, no puedo evitar preguntarme cuántos otros edificios esconden oscuros secretos. Cuántos espacios malditos esperando a que alguien rompa su hechizo. Puede que nunca sepa la respuesta, pero lo que sí sé es que nunca más. A veces los lugares más silenciosos esconden lo más ruidoso. Secretos. El letrero de neón de la hora parpadeaba débilmente en la oscuridad del amanecer. Un faro de luz artificial en un tramo desolado de carretera. Empujé la puerta de cristal, la campana que sonaba sobre ella, anunciando suavemente mi llegada al casi vacío establecimiento. Era mi tercer turno de esta semana en la vuelta al reloj café, y ya el lugar estaba empezando a sentir más familiar que mi propio apartamento. Mientras me ataba el delantal a la cintura, volví a fijarme en los clientes habituales, siempre las mismas 5 personas. La misma mesa en la esquina lejana. Estaban allí todas las noches desde que abría hasta que cerraba, de café que nunca parecían vaciarse. Había algo raro en ellos, algo que no podía poner mi dedo en. Tal vez era la forma en que nunca parecían comer, o como sus conversaciones en voz baja, abruptamente cada vez que me acercaba a su mesa. O tal vez eran sus ojos siempre mirando, siempre siguiendo mi cada movimiento con una intensidad que mi piel. Sara, mi compañero de trabajo Jake, llamó desde detrás del mostrador justo a tiempo para el especial del cementerio, una sonrisa tratando de sacudirme el malestar que se había apoderado de mí. Más café quemado y donuts rancios. Jake se rió, pero sonó hueco en el silencioso restaurante. Ya lo sabes. ¿Has notado algo raro en esos tipos? Asintió con la cabeza hacia la esquina mesa. Vacilé alivio, inundando a través de mí al darme cuenta de que no era el único que lo sentía. Sí, en realidad están aquí todas las noches, ¿no? Jake se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. ¿No solo cada nunca se van? Le pregunté a Marge. Ella trabaja en el turno de día, dice ella, nunca los ha visto ir o venir. Ellos están siempre aquí. Un escalofrío me recorrió espina dorsal.
Eso es imposible. El restaurante cierra para limpiar todos los domingos por la mañana. No pueden, solo la campana sobre la puerta. Sonó cortándome el paso. Un camionero. Entró frotándose los ojos. Jake se enderezó, sonrisa de servicio. Al cliente, murmuró a medida que avanzaba la noche. Me encontré mi mirada continuamente atraída a la esquina. La mesa de los clientes habituales en un rincón de la casa, a pesar de no haber sido rellenadas ni una sola vez. Podría jurar que vi a uno de ellos, hombre demacrado de ojos profundos, parpadeando como un holograma defectuoso. Pero cuando parpadeaba, volvía a ser sólido AM. La cafetería se vació dejándonos solos, Jake y los clientes habituales. El silencio era opresivo, roto, solo por el suave zumbido de las luces fluorescentes y el tintineo ocasional de una taza de café. Voy a sacar la basura. Jake anunció, su voz antinaturalmente antinatural en el silencioso comedor. Agradecida por la oportunidad de estar a solas con mis pensamientos tan pronto como la puerta trasera se cerró detrás de Jake. Uno de los clientes habituales se levantó. Era una mujer, su pelo, un choque de blanco con la piel pálida. Se acercó al mostrador con una gracia antinatural. Sus pies parecían deslizarse por el suelo de Lenium. Sara dijo que su voz, un susurro seco que de alguna manera llevó a través de la habitación de la que no me he dado cuenta, en mi pecho, como ella sabía mi nombre. Yo nunca llevé una etiqueta con mi nombre. ¿No te has fijado en nosotros? Ella interrumpió, ahora de pie directamente delante de mí. Así de cerca podía ver que sus ojos no hay blanco, ni iris visibles. Iris visible, ¿lo sentiste? No es cierto. Lo malo de este lugar. Tragué saliva. No puedo apartar la mirada de esos de que hablas, de quienes son ustedes. Ella sonrió mostrando unos dientes demasiado afilados para ser humanos. Somos los vigilantes. Los guardianes. Y tú, Sara, has sido elegida. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon violentamente. En ese momento de oscuridad, sentí una mano fría agarrar mi muñeca. Cuando las luces se estabilizaron, me encontré de pie en medio de la comedor, rodeado de los 5 clientes habituales. Jake no estaba en ninguna parte para ser visto. ¿Consiguió lo que es?, pregunté con voz temblorosa. ¿Dónde está Jake? El hombre demacrado que había visto. Flicker antes dio un paso adelante. Jake es Jake, ya no está con nosotros. Una ola de náusea se apoderó de mí cuando las implicaciones de sus palabras se hundieron en ti. Lo mataste. La mujer de pelo blanco. Sacudió la cabeza. No matado, transformado como tus eras. Ellos empezaron a cantar en un idioma que no reconocí. Sus voces se mezclaron en una discordante armonía que hizo que mi cabeza diera vueltas. El comedor a nuestro alrededor comenzó a deformarse y retorcerse, las paredes derritiéndose para revelar un vasto vacío estrellado. Somos los guardianes del umbral. La mujer explicó, su voz resonando extrañamente en el espacio imposible. Espacio imposible. Este restaurante se encuentra en la encrucijada de realidades. Mantenemos el equilibrio, que los mundos se mezclen. Pero nuestro tiempo se acaba. Necesitamos un sustituto. Sacudí la cabeza intentando, porque yo no soy nadie especial. Solo soy una camarera. El hombre demacrado rió, un sonido como de vidrio molido. Razón. Sara, puedes sentir la delgadez de la realidad. En este lugar, tienes el potencial para ver más allá del velo. Hablaba. Empecé a ver atisbos de otros mundos superpuestos sobre el nuestro, criaturas de geometría imposible a la deriva por el vacío. La verdadera naturaleza del comensal. Un punto nexus, donde innumerables realidades se cruzan. No susurro cerrando los ojos. Ojos cerrados. Esto no es real. No puede ser. Oh, pero es la mujer. Dijo su voz casi suave. Y ahora tienes una elección que hacer. Únete a nosotros. Toma tu lugar como guardián. O ella. Dejó la alternativa sin decir. Pero podía sentir la amenaza en el aire. Pensé en Jake. En su misteriosa desaparición, de todos los otros empleados que habían ido y venido a lo largo de los años para no volver a ser vistos. ¿Qué pasa si digo que no? Sabiendo la respuesta, los habituales intercambiaron miradas, sus ojos negros brillando en la luz de las estrellas. Entonces encontramos a alguien más. ¿Y tú? Bueno, digamos que ya no trabajarás en el turno de noche de la noche. Respiré hondo, sopesando mis opciones. Por un lado, todo lo que sabía sobre la realidad se había hecho añicos.
La idea de convertirme en un guardián interdimensional era aterradora, pero por otro lado la alternativa parecía mucho peor. Si estoy de acuerdo, dije lentamente que exactamente haría la mujer. Sonrió pareciendo complacida por mi pregunta. ¿Te unirías a nosotros en nuestra vigilia? Vigilar signos de incursiones de otras realidades, mantener el equilibrio y ocasionalmente guiar almas perdidas de vuelta a donde pertenecen. Mientras hablaba, vi destellos de lo que mi vida podría llegar a ser. Noches interminables en el comedor, viendo el EVE y el flujo de realidades. El poder de asomarme a otros mundos para dar forma al tejido mismo de existencia era abrumador, pero también extrañamente bien tentador. Me oí decir como si desde una gran distancia, lo haré. El canto se reanudó más fuerte. Esta vez sentí una extraña energía recorriendo mi cuerpo, reescribiendo mi propia esencia, mi visión borrosa. Y por un momento pude ver todo, cada realidad posible, cada futuro potencial. Cuando terminó, me encontré de vuelta en la cafetería. Todo parecía igual. Y sin embargo ahora podía ver los puntos débiles, los lugares donde las realidades se mezclaban. Y entendí mi papel en mantenerlas separadas. Nuevos compañeros asintieron con aprobación. Bienvenida, Sara dijo. La mujer toma asiento. Nuestra vigilia continúa. Como me senté en la esquina, en la mesa de la esquina. Mi reflejo en la ventana. Mis ojos eran negros como los suyos. Ya no era solo Sara. La camarera era una guardiana de la realidad en la encrucijada. La campana sobre la puerta, y un hombre de aspecto cansado entró. Sonreí sabiendo que para él, yo era solo de la noche, pero yo podía ver la verdad. La verdad ahora podía ver todo. Y mientras me acomodaba para mi eterno turno en la cafetería, no podía dejar de preguntarme. No pude evitar preguntarme cuántos otros lugares ordinarios guardan secretos como este. ¿Cómo de fino es el velo entre los mundos? Pero esas eran preguntas para otro momento. Por ahora tenía un trabajo que hacer, una realidad que proteger, y un suministro de café para